En el capítulo anterior vimos la reconciliación y despedida de Jacob y Esaú. Jacob prosiguió a su viaje hasta llegar a Siquem. Ahí, frente a la ciudad, acampó y compró la finca donde había planeado su tienda. Para la familia de Jacob es un capítulo realmente difícil el que vamos a estudiar hoy. Pero antes de leer el capítulo me gustaría dar algunas ideas antes para poder tener esto en mente y entender un poco mejor la lectura. Hay dos asuntos en el libro de Génesis de los que Dios se ocupó de una forma especial. El primero tuvo que ver con la herencia prometida a Abraham, luego a Isaac y ahora a Jacob. Dios quería proteger esa dicha herencia y no le agradaba en lo absoluto que se realizasen matrimonios mixtos entre mujeres del pueblo de Dios y otros hombres de otros pueblos, o sea, pueblos paganos, que vivieran alrededor y viceversa. El segundo asunto importante era el entorno del individuo, lo cual tenía relevancia especialmente en la vida de Jacob, que tenía una familia numerosa. Pues además de sus 12 hijos tenía hijas, y este capítulo se centra en una de ellas, porque ella se implicó en el trágico incidente. Y hay un otro factor que debemos tener en cuenta para una comprensión adecuada de este capítulo. Se trata de los problemas familiares. Hubo conflictos y problemas en la familia de Abraham, así como en la familia de Isaac, y Esaú era el hijo favorito de Isaac y Jacob el de Rebeca, lo cual daba lugar a situaciones muy problemáticas en la familia de Jacob. También el favoritismo de Jacob por Raquel y mismo entre sus hijos. Y así fue como él, detenerse en este viaje, quedándose en Siquem por un tiempo, iba a causarles a Jacob y su familia grandes problemas. Otro punto a considerar antes de leer este capítulo es recordar que Jacob había edificado un altar a Dios, dando así un testimonio público de que él seguía a Dios, al Dios verdadero. Hubo un cambio indudable en su vida, pero su desarrollo y consolidación fueron lentos, y nosotros no estamos lejos de esta realidad. La conversión a Cristo, Él nos adopta como hijos en su familia, en la que podemos obtener las verdades divinas por el Espíritu Santo. Él es nuestro Maestro y someternos a su autoridad implica un cambio. Pero el alcanzar como cristianos una madurez y un crecimiento espiritual forma parte de un proceso, y esto es un proceso lento. Bueno, ya con todos estos conceptos puestos sobre la mesa, vamos a proseguir a la lectura del capítulo de Génesis 34. Dina era la hija de Lea y Jacob. Un día Dina salió a ver a las mujeres de este lugar. Luego vio Siquem, que era hijo de Jacob el Gebeo, príncipe de la región. Él la agarró y la violó. Pero él se apegó mucho a Dina, la hija de Jacob, se enamoró y la trató amablemente. Siquem le dijo a su papá Hamor: consígueme a esa muchacha para casarme con ella. Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, guardó silencio hasta que ellos llegaron. En ese momento Hamor, el papá de Siquem, fue a buscar a Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo que había pasado. Se indignaron y se enfurecieron porque Siquem, al tener relaciones sexuales con la hija de Jacob, había hecho algo terrible contra Israel, decían. Eso no debió hacerlo nunca. Pero Hamor les dijo: mi hijo Siquem está muy enamorado de Dina. Les ruego que lo dejen casarse con la hija de ustedes. Hagamos un arreglo matrimonial. Así nuestros hombres de nuestra ciudad se podrán casar con sus mujeres, y sus hombres entre ustedes se podrán casar con nuestras mujeres. Quédense a vivir en esta misma tierra con nosotros. La tierra está a su disposición. Vivan en ella.
hagan negocios y compren más tierra. Luego Siquem les dijo al papá y a los hermanos de Dina: acéptenme y les daré lo que me pidan. Cóbrenme un precio muy alto y muchos regalos, y yo les pagaré lo que me pidan, pero déjenme casarme con ella. Los hijos de Jacob decidieron engañar a Siquem y a su papá. Debido a que Siquem había violado a Dina, la hermana de ellos, les dijeron: no podemos dejar que nuestra hermana se case con un hombre que no esté circuncidado. Eso sería una vergüenza para nosotros. Nuestra única condición es que se vuelvan como nosotros, haciéndose la circuncisión ustedes y todos sus hombres. Solo así sus hombres se pueden casar con nuestras mujeres. Y nosotros podemos casar con sus mujeres. Nos quedaremos a vivir con ustedes y seremos un solo pueblo. Si no aceptan lo que les decimos y no se hace la circuncisión, nos llevaremos a Dina y nos iremos. Hamor y su hijo Siquem consideraron razonablemente lo que les habían pedido. Siquem no dudó en hacer lo que le habían pedido porque amaba a la hija de Jacob. Siquem era el hombre más respetado de su familia. Hamor y su hijo Siquem fueron a la entrada del pueblo y les dijeron a los habitantes: estos hombres son nuestros amigos. Déjenlos quedarse a vivir y hacer negocios aquí. Miren, hay bastante espacio para ellos. Tomemos a sus hijas para casarnos y démosle nuestras hijas para que se casen. Solo con esta condición ellos van a aceptar quedarse a vivir con nosotros y convertiremos en un solo pueblo. Así como ellos están circuncidados, todo hombre entre nosotros debe hacer la circuncisión. Sus propiedades, su ganado y todos sus animales serán nuestros. Solo aceptemos lo que nos piden para que se queden a vivir con nosotros. Todos los habitantes de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y su hijo Siquem. Entonces todos ellos hicieron la circuncisión. 3 días más tarde, los hombres de la ciudad todavía estaban adoloridos. Entonces 2 de los hijos de Jacob, Simón y Leví, los hermanos de Dina, tomaron sus espadas y atacaron ferozmente la ciudad. Matando a todos los hombres, usando sus espadas, mataron a Hamor y a su hijo Siquem. Luego tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Después los otros hijos de Jacob pasaban por arriba de los cuerpos, saquearon todo lo que había en la ciudad, porque Siquem había deshonrado a su hermana. Tomaron sus rebaños, su ganado, sus burros y todo lo que había en la ciudad y en los campos. Capturaron sus riquezas, sus mujeres, sus hijos y todo lo que tenían en sus casas. Después Jacob les dijo a Simón y Leví: ustedes me han metido en un lío. La gente de esta tierra, los cananeos y los fereceos me odian. Nosotros no somos muchos y la gente de esta tierra se va a unir en contra mía. Me van a atacar y van a acabar conmigo y con mi familia. Pero los hijos de Jacob le dijeron: él no debió tratar a nuestra hermana como una prostituta. Este capítulo posee uno de los sucesos más vergonzosos de la historia de Israel: la violación de Dina. Dice que salió Dina, la hija de Lea, a quien había dado luz Jacob, a visitar las hijas de la tierra. Y vamos a entender un poco la situación, la cultura de los cananeos. En la cultura de los cananeos era aceptable que los hombres tomaran a las mujeres que les gustaban. Ellos las tomaban y las hacían suyas, al estilo cavernícolas. Si los padres no querían que esto les pasara a sus hijas, las tenían que proteger y no permitir salir solas. ¿Por qué Dina saldría sola? ¿Qué buscaba entre las mujeres cananeas? ¿Dejar que socializara en una ciudad pagana pecadora? Fue una falla grande por parte de Jacob y Lea. Mujeres jóvenes sin compromiso eran consideradas casa legal en las ciudades de aquel tiempo. La promiscuidad no solo era común, sino era parte del mismo sistema religioso morris. Ese suceso sirve para ilustrar qué tan bajo había caído los estándares morales entre los cananitas. Debemos aprender de este ejemplo para tener cuidado de nuestros propios hijos y cuidarlos de no exponerlos demasiado
a lo que está sucediendo en este mundo. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que oyen? ¿Y quiénes son sus amigos? El acto de Siquem al violar a Dina no es solo un ultraje contra esta muchacha, sino también un grave pecado ante Dios. Como podemos ver, ese tipo de violencia sexual no es solo un problema de nuestro tiempo, ya sucedía desde aquel entonces. Estos actos no eran episodios esporádicos y, como vemos más adelante, se promulgaron leyes al respecto. Y el acto de violación era un pecado en aquella época y lo sigue siendo hoy en día. No pueden encontrarse ninguna excusa ni atenuarse para obligar por la fuerza a una persona a mantener relaciones sexuales. Se trata de una acción de terribles consecuencias, en la que las heridas físicas son solo una parte, ya que afecta a la totalidad de las personas, las emociones, pensamientos, sentimientos y sueños. Y daños alcanzan a los seres más queridos y están vinculados con la víctima. Estamos de acuerdo que esto no debió haber sucedido, pero vemos en la historia que el joven que cometió el acto se enamoró de Dina y quería casarse con ella. Lo más sorprendente es la reacción de Jacob a la situación. Se quedó callado. Esperó hasta que los hijos que andaban cuidando las ovejas regresasen. Tal vez fueron días, ya que los pastores se iban lejos para buscar los pastos para que el ganado pudiera comer. En ese tiempo de la espera, el padre de Siquem se presenta ante Jacob. No venía a pedir disculpas porque él no había hecho nada malo. Él venía con una propuesta matrimonial. Como líder del pueblo, vieron la propuesta como un privilegio. No se menciona con exactitud cómo fue que llegaron al acuerdo con Jacob. Más bien, vemos en el relato cómo se va directo al encuentro de amor con los hijos de Jacob. Que en esta cultura los hermanos tenían una responsabilidad muy grande, tal vez más grande que el padre, para proteger a la hermana. Ellos protegerían el honor de Dina a su manera, seguramente lo que habían aprendido de su mismo padre con mentiras y engaños. Jacob debió intervenir, dada la inconveniencia de iniciar una etapa de relación íntima con el pueblo de aquella tierra. Debería haber asumido el liderazgo de su familia y lo primero que debería haber hecho era evitar que sus hijos engañasen a Hamor y Siquem. Sin embargo, sus hijos tomaron la iniciativa y no de la mejor manera ni justamente. Los hijos de Jacob no reaccionaron positivamente a lo que había sucedido con Dina, en especial los hermanos consanguíneos, Simón y Leví, que son los hijos directos de Lea. Aunque tenían la justicia de su lado, la perdieron cuando decidieron tomar justicia en sus manos propias. En ese momento, los hijos de Jacob se dejaron llevar por la emoción y no por la voz de la razón, ni la sabiduría divina. Ellos querían venganza, sin medir las consecuencias. Con ese objetivo hicieron un plan para engañar a Siquem y su pueblo. Lo más desagradable del plan de los hermanos fue su actitud, pues no se basaron en la violación de su hermana, el verdadero motivo de la deshonra, o sea, el pecado verdadero fue pasado por alto. Y ellos basaron su reproche en las reglas que Dios había establecido sobre los matrimonios con hombres no circuncidados, y por lo tanto fingieron acceder a las peticiones de Amar con la condición de que todos los hombres del pueblo se circuncidaran. En apariencia parecía la propuesta algo normal. Sin embargo, la intención de los hijos de Jacob no era nada buena. Ellos no buscaban hacer alianza con los hijos de Siquem, sino querían la venganza. Siquem también saldría ganando con esta tregua, así que accedió. Para ellos mezclarse con una familia tan grande, rica e influyente
Es increíble lo que la ambición puede hacer por tener riquezas. Toda una ciudad entera de hombres se sometió a la circuncisión para poder casarse con las mujeres de este pueblo. Al practicar el rito de la circuncisión en personas que no tienen un conocimiento del significado de este acto, indicativo del pacto y de la relación de Dios con su pueblo, fue un gran error. Esto es un claro ejemplo de lo negativa que es la venganza. Al principio comienza como un acto de justicia, pero pronto se desvía al mal y se vuelve desmedida. Aquí tenemos la conclusión y el desenlace del engaño planeado por Simeón y Leví, hermanos directos de Dina, impulsados por la pasión de la venganza, que les llevó demasiado lejos a cometer un crimen horrible. Ni la violación, ni el intento de amor de apropiarse de las grandes riquezas que Jacob había acumulado en Aram podían de ninguna manera justificar la acción malvada y brutal de Simeón y Leví. Realmente, la convivencia entre aquellos pueblos resultaba imposible. Luego se añadieron a la masacre los otros hijos de Jacob, lo cual también revela la existencia de codicia en la familia de Jacob, lo cual era censurable, especialmente por lo que habrían podido aprender en la casa de Labán. Cabe observar aquí un detalle importante en el carácter de Jacob, quien revela que había una faceta profundamente errónea en su actitud. Él reprochó a Simeón y Leví que hubiesen manchado su reputación con una mala imagen ante los pobladores de aquella tierra, pero no les reprendió por el tremendo pecado que acababan de cometer. Naturalmente, ellos trataron de justificarse, aduciendo la defensa de la honra de su hermana y de su familia. Por más que comprendamos sus sentimientos fraternales, su dolor y vergüenza por la deshonra y desgracia que había caído sobre la familia, reiteremos que no hay excusa posible para el acto terrible que cometieron. Si querían obrar con justicia, debían haber refrenado su necedad de una venganza inútil, permitiendo que Siquem se explicase o incluso se disculpase y luego permitir que se casase con su hermana. No era lo correcto, bajo ningún concepto, pero en aquellas circunstancias hubiera sido lo mejor y, por supuesto, preferible a desencadenar la matanza de los habitantes de la ciudad. Debemos igualmente entender que aquellos jóvenes de la época no tenían el conocimiento de la revelación que llegaría siglos más tarde con Jesucristo y el Evangelio. Sus mentes carecían del control de cualquier impulso que no fuese sus propios sentimientos o pasiones. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, del versículo 19 al 21, nos resume la actitud que Dios espera de los creyentes. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Para un cristiano, este pasaje bíblico establece la norma a seguir. En el mismo instante en que intentamos recurrir a la venganza, implica que ya no estamos viviendo por la fe. Es como si estuviésemos admitiendo que no confiamos en que Dios va a actuar. El principio expuesto por el apóstol se opone a la forma natural de actuar del ser humano, que busca imponer su propia justicia y la venganza, y en él que el perdón no surge como algo espontáneo y normal. Así que, después de haber visto esta escena de hace miles de años en la que Jacob, a pesar de haber entrado en una nueva etapa de renovación, seguía cosechando las consecuencias de sus malas acciones del pasado, la palabra de Dios nos invita desde el Evangelio a someter nuestras convicciones, instintos y emociones
al control de su voluntad.